Bienvenidos al podcast del Chico de la Historia Contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual? En el contexto del estudio de la historia, es un tipo de análisis donde examinamos lo que podría haber pasado si los eventos históricos hubieran ocurrido de manera diferente. Como experimento mental, el objetivo es aprender y entender la historia tal como es, hablando sobre lo que podría haber sido. Como un giro a las historias históricas que contamos en el canal de YouTube del Chico de la Historia, esta es una serie de podcasts que se centran en esa pregunta eterna. ¿Y si...? Soy Josh, escritor para el canal de YouTube y hijo de El Chico de la Historia. Si eres fan del canal, ya conoces a Lance, el Chico de la Historia en persona. Para animar nuestras discusiones sobre lo que pudo haber pasado, hemos invitado a Brad Wagner, aficionado a la historia y amigo de mucho tiempo de El Chico de la Historia, para que se una a nosotros. Recuerda que si quieres apoyarnos, puedes encontrarnos en Patreon, YouTube y locals.com. Acompáñanos mientras discutimos lo que merece ser recordado y lo que pudo haber sido. En el episodio de hoy hablamos sobre los calendarios, específicamente el calendario gregoriano, y cómo y por qué se convirtió en el calendario que todos usamos hoy en día. ¿Qué significa ese calendario para nosotros y qué podría significar si usáramos uno diferente? Sin más preámbulos, permítanme presentarles al Chico de la Historia. Aquí hay una pregunta interesante de trivia histórica. ¿Qué evento histórico importante ocurrió el 5 de septiembre de 1752 en Inglaterra? Si no lo sabes de inmediato, puedes intentar deducirlo del periodo en que Jorge II era rey de Inglaterra. Enrique Pelham era el primer ministro. Inglaterra no estaba técnicamente en guerra, pero estaban llevando a cabo una guerra indirecta contra los franceses en el subcontinente indio. Y en las colonias, Benjamin Franklin realizó su famoso experimento de electricidad con su cometa a principios del año 1752. Y si todavía no sabes qué evento importante ocurrió el 5 de septiembre, de hecho es una pregunta capciosa, no ocurrió ningún evento histórico importante en Inglaterra el 5 de septiembre de 1752. Y lo sabemos porque no hubo un 5 de septiembre en Inglaterra en 1752. Y la razón de eso es una historia que merece ser recordada. Hay evidencia arqueológica de que las personas tenían métodos para medir el tiempo basados en los ciclos lunares desde el período neolítico. En 2013, arqueólogos descubrieron un grupo de fosas en Aberdeenshire, en Inglaterra, que parecen corresponder con las fases de la luna y que datan de hace unos 10.000 años. Puede que sea el calendario lunar más antiguo conocido en el mundo, aunque existe cierta controversia sobre esa afirmación. Como las fases de la luna son fáciles de observar, sirven como un método efectivo para medir el tiempo, y algunos calendarios lunares todavía son usados hoy en día por algunas culturas para determinar días festivos religiosos. Y aunque tiene sentido medir el tiempo basándose en las fases de la luna, hay un problema, ya que la luna no está sincronizada con el sol. Y así, 12 periodos lunares son solo 354 días, lo cual es mucho menos que un año solar, el periodo de tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del sol. El problema es que medir el tiempo por la luna significa que los meses lunares van cambiando a través de las estaciones, lo que hace que un calendario lunar sea una mala herramienta para una de las razones más importantes para contar los meses: la agricultura. El problema normalmente se resuelve mediante un proceso llamado intercalación, en el que se agregan días adicionales para sincronizar un calendario lunar con las estaciones. Como un año solar no incluye un número entero de meses lunares, la mayoría de los llamados calendarios lunisolares cuentan 12 meses lunares como un año, pero agregan un mes adicional cada 2 o 3 años para volver a sincronizar el calendario con las estaciones, y así, diferentes años tendrán diferentes cantidades de días. Existen varios métodos de intercalación utilizados en los calendarios lunisolares, aunque el que usan las Islas Banks de Vanuatu, basado en el ciclo de desove del gusano pololo, es quizás el más interesante. El calendario romano temprano era un calendario lunisolar. Los romanos intentaban sincronizar los meses con la primera luna creciente después de una luna nueva, lo que resultaba en algunos meses de 29 días y otros con más días. Luego usaban la intercalación para sincronizar el calendario. Cada 2 años acortaban febrero y añadían un mes bisiesto o intercalaris. Este proceso sigue siendo la razón por la que febrero tiene 28 días en el calendario moderno. Las deudas romanas normalmente vencían el primer día de cada mes, llamado el calendario, y los pagos se registraban en un libro de cuentas llamado calendarium, que es el origen del término calendario. Pero el proceso seguía siendo imperfecto, añadiendo aproximadamente 4 días de más cada 4 años para estar en línea con el año solar. Y por supuesto, con el tiempo eso se notaría, ya que el calendario dejaría de estar sincronizado con las estaciones.
Así que en el año 46 a.C., Julio César consultó a un astrónomo griego llamado Soságenes de Alejandría para crear un calendario mejor. El nuevo calendario dividió un año de 365 días en 12 meses, con algunos meses de 31 días y otros de 30, pero manteniendo el febrero reducido de 28 días. Pero todavía se requería una intercalación para mantener el calendario sincronizado, así que se añadió un día adicional a febrero cada 4 años. El llamado calendario juliano fue utilizado por edicto en todo el imperio, pero aún tenía una falla. La duración promedio de un año en el calendario juliano es de 365.25 días, pero un año solar en realidad es un poco más corto, 365.2425 diezmilésimos días. Una diferencia de 3 días cada 400 años o aproximadamente 0.2 del 1%. Eso parece poco, pero con el tiempo se volvió un problema, y fue más notorio en relación con una festividad religiosa específica, la Pascua. La Pascua es la festividad cristiana más importante, y su fecha tradicionalmente se determinaba en base a un evento solar, el equinoccio de primavera. Pero la fecha en realidad estaba fijada por el calendario, y la discrepancia del 0.2% de César significó que, 1600 años después, la Pascua ya no caía donde tradicionalmente la celebraban los primeros cristianos en relación con el equinoccio de primavera. Y así, en 1582, el Papa Gregorio XIII introdujo una reforma al calendario llamada el calendario gregoriano, que ajustó el calendario juliano. Así que, en lugar de tener un año bisiesto cada 4 años, cada año que fuera exactamente divisible entre 4 sería un año bisiesto, excepto los años que fueran exactamente divisibles entre 100. Pero esos años centenarios son bisiestos si son exactamente divisibles entre 400. Y así, por ejemplo, el año 2000 debió haber sido un año bisiesto porque 2000 es divisible entre 4, pero no debió haber sido un año bisiesto porque 2000 es divisible entre 100, pero sí fue un año bisiesto porque 2000 es divisible entre 400. El calendario gregoriano es el calendario más comúnmente usado, al menos para fines civiles, en todo el mundo hoy en día, pero aún había un problema. En 1501, el hijo mayor del rey Enrique VII de Inglaterra, Arturo, el príncipe de Gales, se casó con Catalina de Aragón, la hija menor sobreviviente del rey Fernando II de Aragón y la reina Isabel I de Castilla. El objetivo del matrimonio era consolidar una alianza entre Inglaterra y España, pero solo 20 semanas después de casarse, Arturo murió de sudor inglés. Todavía intentando lograr una alianza matrimonial con España, Enrique VII comprometió a la viuda de su hijo fallecido con su segundo hijo, Enrique, que solo tenía 11 años, aunque los dos no se casaron realmente hasta 1509, después de que Enrique ascendió al trono como Enrique VII I tras la muerte de su padre. Pero para 1525, Enrique se había frustrado porque él y Catalina no habían logrado tener un heredero varón. Un hijo había muerto después de solo 7 semanas y 2 más habían nacido muertos. Además, Enrique se había enamorado de otra mujer, Ana Bolena, quien se negó a ser seducida mientras no pudiera ser reina. Eso llevó a Enrique a buscar una anulación del Papa, el Papa Clemente VII, alegando que su matrimonio estaba maldito ante los ojos de Dios, porque Catalina había sido la viuda de su hermano. El Papa se negó por varias razones, una de las cuales bien pudo haber sido que, tras el saqueo de Roma en 1527, el Papa estaba prisionero del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, quien resultaba ser sobrino de Catalina de Aragón. Frustrado, Enrique VIII se casó de todos modos con Ana Bolena en 1533, y el Papa respondió excomulgando a Enrique, lo que provocó que Inglaterra rompiera con la Iglesia Católica Romana y estableciera la Iglesia de Inglaterra independiente en 1534, y 48 años después, Inglaterra y el Papa seguían sin llevarse bien cuando el Papa Gregorio cambió el calendario. Mientras que el calendario gregoriano se convirtió en canon católico mediante una bula papal en 1582, la mayoría de las naciones protestantes como Inglaterra despreciaron a Gregorio y continuaron usando el calendario juliano. De hecho, la hija de Enrique, primero Isabel, primero consideró brevemente adoptar una reforma similar, pero desistió ante la oposición de los obispos de la Iglesia anglicana, quienes argumentaban que el Papa era literalmente la cuarta gran bestia bíblica de Daniel. La división seguía siendo un problema en 1754. Hay que entender que Jorge II solo era rey porque, en tiempos de su abuela, 50 católicos que tenían mayor derecho al trono fueron excluidos debido a leyes del Parlamento que restringían la sucesión real a los protestantes. Pero gran parte del resto de Europa había cambiado en ese tiempo, incluyendo a la otra mitad del Reino Unido, Escocia, que adoptó el calendario gregoriano bajo el rey Jacobo VI en 1600.
Y el Parlamento se quejaba de que, debido a la discrepancia en las fechas entre Inglaterra y la mayoría de sus vecinos, ocurrían errores frecuentes en las fechas de escrituras y otros documentos, y de ahí surgían disputas. Y así, la ley del calendario de 1750 trasladó a Inglaterra, en efecto, al calendario gregoriano sin usar realmente ese nombre. Para facilitar el cambio y sincronizarse con sus vecinos, en 1752 tuvieron que eliminarse 11 días del calendario para compensar el efecto de casi 18 siglos del error de 2 décimas de porcentaje de Julio César. Los ciudadanos de Inglaterra se fueron a dormir el 2 de septiembre de 1752 y despertaron al día siguiente, el 14 de septiembre. No pasó nada el 5 de septiembre porque no existió el 5 de septiembre. Además de cambiar a Inglaterra al calendario gregoriano, la ley del calendario de 1750 también hizo que el inicio oficial del Año Nuevo en Inglaterra fuera el 1 de enero. Antes de la ley del calendario, el Año Nuevo en Inglaterra comenzaba el 25 de marzo. Ha habido cierto debate histórico sobre si hubo disturbios debido a la ley del calendario, que la gente salía a las calles gritando, «Devuélvanos nuestros 11 días perdidos». Pero la mayoría de los historiadores ahora están de acuerdo en que no hubo disturbios, y que ese mito comenzó por un malentendido de una sátira política que se escribió para burlarse de los Tories que intentaron convertir la reforma del calendario en un tema durante la elección de 1755. Inglaterra no fue de ninguna manera el último país en adoptar el calendario gregoriano. Suecia, por ejemplo, intentó comenzar a hacer el cambio gradualmente, empezando en 1700 y quitando un día por año. Pero eso resultó en un período en el que estaban desfasados tanto del calendario juliano como del calendario gregoriano. Así que abandonaron ese intento, y en realidad no hicieron el cambio hasta un año después que Inglaterra, cuando en 1753 simplemente hicieron un febrero más corto. Muchos países de Europa del Este en realidad no hicieron el cambio hasta el siglo XX. En Rusia, por ejemplo, el cambio no se hizo hasta después de la Revolución de Octubre de 1917. Y, irónicamente, cuando se ajustan las fechas, la Revolución de Octubre no ocurrió hasta noviembre. Algunas naciones hoy en día todavía usan el calendario juliano para determinar cosas como las fiestas religiosas, pero usan el calendario gregoriano para asuntos civiles. Notablemente, los antiguos países protestantes y ortodoxos adoptaron la parte solar del calendario gregoriano, pero rechazaron la parte lunar, que se usaba para determinar la fecha de la Pascua. En su lugar, usan un cálculo completamente diferente que llega exactamente al mismo resultado, pero no le da crédito a un papa católico. Y aunque podría parecer una trivialidad histórica decir que no pasó nada en Inglaterra entre el 4 y el 13 de septiembre de 1752 porque se saltaron esos 11 días, sin duda es extremadamente útil que, a pesar de todos nuestros demás desacuerdos, la gran mayoría del mundo al menos esté de acuerdo en la fecha de hoy. Ahora viene la parte divertida, donde yo, el chico de la historia y amigo de toda la vida del chico de la historia, Brad Wagnan, discutimos qué podría haber pasado si todo hubiera sido diferente. Así que el episodio del que estamos hablando hoy es específicamente sobre la ley del calendario de 1750, que trata sobre cuando Inglaterra cambió al calendario gregoriano. Pero creo que la mejor discusión aquí es hablar del calendario gregoriano en general. Podemos hablar sobre, ya sabes, qué pasaría si solo Inglaterra no hubiera hecho el cambio. Pero creo que hubo muchos países que cambiaron después. Hubo muchos países que cambiaron en diferentes momentos entre, ya sabes, 1582 y 1750. Y de hecho hay un puñado de países hoy en día que todavía no les gusta usarlo, pero todos lo usan más o menos como calendario civil. Creo que es una discusión muy interesante porque esto es, ya sabes, cuando investigas por qué el calendario gregoriano es el que todos usamos, la razón parece ser que es el que usaban los europeos. Y resulta que ellos eran los influyentes, ya que colonizaron todo el mundo. Y así que todos simplemente adoptamos el calendario gregoriano porque era el más conveniente. Así que es una pregunta interesante decir si los europeos no hubieran elegido el calendario gregoriano o si alguna otra potencia hubiera tenido un calendario más conveniente o algo así. Quiero decir, creo que podríamos tener un calendario muy diferente. Hay una conexión cultural con el calendario. Parece que solo se trataría, ya sabes, de un planeta girando. Pero hay una conexión cultural con el calendario, y parte del argumento sobre la occidentalización de la cultura es que el mundo parece haber adoptado el calendario gregoriano como el método para contar. ¿Y qué tal si hubiéramos adoptado un calendario judío? ¿Qué tal si hubiéramos adoptado un calendario lunar chino? Y hubo experimentos a principios de siglo para pasar a un calendario basado en la ciencia que eliminara toda esa influencia cultural. Y esos calendarios también serían interesantes. Se propusieron tanto a las Naciones Unidas
como a la Liga de las Naciones calendarios modernos nuevos. Así que creo que es una discusión interesante decir, ¿qué pasaría si simplemente inventáramos un calendario diferente? Creo que históricamente podría haber alguna discusión sobre qué hubiera pasado si Inglaterra hubiera decidido no hacerlo. Quiero decir, seguía separada de Escocia. O sea, esa fue una pregunta que tuvieron durante mucho tiempo. Pero creo que esa es una discusión relativamente menor, ya que todos de alguna manera terminaron adoptando el calendario gregoriano. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos adoptado otro? ¿O si nunca hubiéramos estado de acuerdo en un calendario? ¿Qué hubiera pasado si el mundo hubiera seguido haciendo lo que hacíamos antes? Sí, creo que una de las cosas sobre el calendario gregoriano es que simplemente funciona y por eso hace un trabajo muy, muy bueno al mantener los 365.24 días por año o las horas en un día, días por año, todo alineado más o menos correctamente. Sí, hay un poco de variación que tienes que corregir cada pocos años, pero así fue. Cada año que es divisible por 4, excepto los años que son divisibles por 100, excepto los años que son divisibles por 400. Pero quiero decir, esa es una matemática necesaria. Pero si tuvieras algo como el calendario fijo internacional o el calendario mundial, entonces tendrías exactitud. Todos los meses serían iguales. Quiero decir, vas a tener, en el calendario mundial, cada trimestre tiene 3 meses. Uno con 30, uno con 28, uno con 29, ¿verdad? Y luego tienes un día extra que, en vez de ponerlo en febrero, simplemente es un día adicional. Entonces, quiero decir, hay otros calendarios que serían correctos para mantenerse al día con la divergencia entre la rotación de la Tierra sobre su eje y la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Quiero decir, el calendario gregoriano no es el único que hace eso, pero ciertamente, si nos hubiéramos quedado con el calendario juliano, entonces estaríamos desfasados por bastante tiempo, y la Pascua estaría llegando en lo que sería como mayo. Y ya sabes, ¿cuánto cambiaría eso al mundo? Sí. Es una pregunta interesante. Creo que parte del conflicto, por supuesto, y la razón por la que Inglaterra resistió tanto tiempo fue porque se percibía que esto era una especie de conspiración católica para intentar alejar a Inglaterra de esos malos protestantes y traerlos de vuelta al redil. Sí, eran los países protestantes los que no querían hacer lo que decía el Papa. O sea, vino de una bula papal. Fue nombrada en honor a un papa. Bueno, algunas de las cosas de la Iglesia Ortodoxa Oriental, esas iglesias ortodoxas orientales, básicamente todavía han encontrado una manera de evitarlo donde no tienen que hacerlo. No seguimos al Papa, aunque el Papa tal vez estaba en esto. Para determinar la Pascua, simplemente idearon un cálculo diferente para que la Pascua cayera en la misma fecha. Sí, para que no sea de la manera en que el Papa determinó la Pascua. Y ya sabes, la Pascua es ¿qué? La primera luna llena después del equinoccio de primavera, ¿verdad? O sea, el día después del domingo, después del primer domingo, después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Esa es la Pascua. Parece un poco enredado, ¿no crees? Bueno, pero esa es una fecha predecible. Pero mira, en Norteamérica, los nativos americanos en Norteamérica, o los pueblos indígenas, o como quieras llamarlos. Y no había un acuerdo. No existía un solo calendario que se usara. Pero, básicamente solo seguías las estaciones naturales. Pero, ellos sabían cuándo eran los equinoccios. Podíamos rastrear a partir de ahí. Simplemente no les molestaba. A veces no contaban los meses, pero, no les molestaba que algunos meses fueran más largos que otros meses. Y los romanos antes del calendario juliano, ellos solo usaban un calendario lunar y simplemente agregaban, ya sabes, vamos a tener un mes extra este año, o lo que sea. Y cada año simplemente decidían. Ahora, si como mundo estuviéramos de acuerdo con eso, entonces podría ser difícil saber cuándo es tu cumpleaños. Pero quiero decir, todos estaríamos de acuerdo en que hoy es, ya sabes, 31 de marzo. Bueno, y la verdad, ese es el calendario. En última instancia, como muchas cosas que los humanos inventamos, es solo nuestro intento de imponer orden a algo que va a suceder, tengamos o no, ya sabes, días y semanas y meses y nombres para todo. Pero en cuanto a, ya sabes, algo como tratar de dirigir un imperio o un negocio, es bastante importante que tengamos fechas. Y eso sería difícil imaginar que el mundo moderno funcione como lo hace sin usar fechas. Es difícil firmar contratos. Es difícil organizar las entregas. Pero quiero decir, eso plantea la pregunta, ¿tendríamos un mundo moderno diferente? Así que tenemos un mundo moderno que está muy ligado a las fechas y dice que esto se entregará. Ya sabes, Amazon dice que va a entregar en 2 días. Nuestro contrato empieza en 2 días, o lo que sea. Damos una fecha.
Ya sabes, el contrato dura por X periodo de tiempo. Todo eso, de alguna manera lo escribimos. Pero quiero decir, en cuanto al tiempo, me refiero a que en algunas culturas tienes que ser muy puntual. Y en algunas culturas son muy flexibles, ya sabes, llega más o menos a la hora que programaste. Y todos funcionan así. Entonces, si no hubiéramos elegido usar un calendario con fechas muy precisas, ¿sería diferente la forma en que organizamos el mundo moderno? ¿Y qué tan diferentes seríamos? ¿Refleja eso algo? Porque por supuesto hay reflejos en ambos sentidos. ¿Qué tanto refleja el calendario la cultura en la que fue creado? ¿Y qué tanto hemos construido nuestra cultura alrededor del calendario que hicimos? Y eso es cierto, ya sabes, es muy importante para nosotros en el mundo occidental, en su mayoría. Bueno, eso no necesariamente es cierto en todos lados. La gente en España no está necesariamente tan interesada en la hora exacta como la gente en Japón. Pero, quiero decir, dependiendo del trabajo que tenga, a veces el día de la semana es lo más importante. Y a veces digo, oh, es miércoles, se me olvidó. No llevo la cuenta de esas cosas, ¿sabes? Claro, y fácilmente pudimos haber hecho, o sea, tenemos la semana, nuestra semana es de 7 días, no necesariamente tenía que ser así. Quiero decir, hay calendarios que funcionan con diferentes longitudes de tiempo. Y creo que es difícil para nosotros incluso imaginar un ciclo de semana que no sea de 7 días. Así es como lo hemos hecho. Todos lo han hecho de esa manera. No hay nada natural en los 7 días. O sea, eso es algo que realmente no. Pero una de las quejas sobre cosas como el calendario mundial o el calendario fijo internacional es que habría un par de días cada año que no se contarían en una semana. Tendrías 2 domingos seguidos, o tendrías... Y eso es un problema para algunas religiones que realmente dependen de semanas de 7 días, donde, ya sabes, un adventista del séptimo día, o, bueno, en realidad, ya sabes, la religión musulmana, la religión judía y la religión cristiana, todas veneran ciertos días de la semana, basándose en una semana de 7 días. Entonces, eso se arruina si tienes ese día extra ahí. Pero, de nuevo, eso es algo que construimos culturalmente. O sea, hacíamos eso antes de tener un calendario o simplemente elegíamos al azar qué día de la semana era. ¿Cómo ordenaríamos el mundo de manera diferente si nunca hubiéramos acordado un calendario? Lo que descubrimos de la gente antes del calendario juliano es que puedes saber cuándo plantar tus cultivos sin llevar un registro exacto del día exacto. Puedes saber cuándo es la Pascua sin contar fechas solo porque conoces el equinoccio de primavera, que es algo que puedes observar astronómicamente. Entonces seríamos un tipo diferente de personas, seguiríamos siendo exitosos, pero lograríamos cosas de manera diferente si no tuviéramos todos esta idea de que tenemos que ponernos de acuerdo en la fecha. Estoy bastante seguro de que toda la semana de 7 días, de hecho, nos fue impuesta por los británicos, como Napoleón famosamente se refirió a esa nación de comerciantes, para que pudieran mantener sus libros de pago en orden. Pero, ya sabes, dejando las bromas a un lado, es increíblemente importante. Porque en una sociedad verdaderamente moderna, especialmente con el nivel tecnológico en el que estamos, en realidad las fracciones de segundo son importantes. Y es interesante que en 1750 eran los grados de los días los que eran... Porque no podíamos medir con precisión, hasta la fracción de segundo. Entonces no podríamos estar haciendo todo esto que hacemos si no midiéramos hasta la fracción de segundo, o simplemente lo haríamos de manera diferente. Quiero decir, una de las cosas que me parecen interesantes, una vez hice un cortometraje sobre el SS Guaramu, donde en realidad hicieron esto en el SS. Tal vez sea una historia real. Hay cierta duda sobre si es real, pero es un barco que iba rumbo a Australia en 1900, el 1 de enero de 1900. Así que se estacionan en la línea internacional de cambio de fecha mientras cruzan el Ecuador. Entonces tienes estas dos líneas, ¿verdad? Entonces tienes el barco y parte del barco está en el siglo XIX o en el siglo XX. Parte del barco está en el siglo XX. Parte del barco está en enero. Parte del barco está en diciembre. Parte del barco está en el hemisferio norte. Parte del barco está en el hemisferio sur. Todo eso si estás estacionado ahí, pero me refiero a que todas esas son solo líneas artificiales que inventamos. Ese lugar, los peces en ese lugar del océano, no les importa, ¿verdad? Así que solo demuestra que hemos creado toda esta fabricación. ¿Cuáles son las probabilidades de que en 1900 realmente pudieran estacionar su barco en ese lugar exacto con precisión?
porque no teníamos GPS, o sea, estaríamos en la posición correcta, o siquiera importa si no estamos en la posición correcta, si esa es la mejor manera que tenemos de medir las posiciones, ya que todas esas líneas son inventadas de todos modos. Y por supuesto, está el problema de que hicieron eso en 1900, cuando técnicamente el siglo XX no empieza hasta 1901. 1900 es parte del siglo XVIII, o XIX no del siglo XX. Entonces, o sea, es gracioso cuando pones eso porque tienes todo este asunto. Ya sabes, casi parece una broma que dice que si estás estacionado en el lugar correcto, en el momento correcto, entonces puedes estar, o sea, si estás cruzando la línea internacional de cambio de fecha, ¿verdad? Estás en 2 días diferentes. Podrías estar justo sobre la línea de cambio de fecha. Y hay lugares donde literalmente puedes estar sobre el Ecuador y estar tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur al mismo tiempo. Pero todo eso son cosas que inventamos. Son líneas artificiales en un mapa que no tienen más sentido para los peces en el mar que cualquier otra cosa. Los peces en el mar logran vivir sin saber qué fecha es. Así que es una pregunta interesante. Quiero decir, tal vez es una pregunta más amplia por la que estamos aquí, porque no se trata de si adoptamos el calendario gregoriano. Es incluso si simplemente elegimos no adoptar un calendario. Quiero decir, si simplemente nos guiáramos por los ciclos lunares como lo hacíamos antes de tener un calendario, esos ciclos no miden exactamente un año. Y así, de vez en cuando, simplemente diríamos, oh, tenemos 3 días extra esta semana y tenemos un festival esa semana. Y así es como evitamos que la Pascua se descontrole en el calendario. Y luego cuando hacemos un contrato o un trato o algo así, pensamos, bueno, lo haremos más o menos en esta época y cuando todos estén listos. Así es como lo haremos. Y eso, o sea, ciertamente podrías dirigir una sociedad de esa manera. Sería una sociedad muy diferente a la nuestra. Porque digo, caray, ¿sabes? Para que podamos decir, por ejemplo, es necesario que tengamos todas las reglas y el calendario para poder mover cosas de todo el mundo a un solo lugar. Así es como cuando pides algo en Amazon, o sea, la cantidad de pasos que todos los materiales y todo, la cantidad de países por los que tuvo que pasar, y fábricas y personas para llegar a ti, dependió de todos estos, ya sabes, estos marcos de cosas que todos inventamos. Pero todas esas son oportunidades para perder una fecha. Yo esto siempre llego tarde, ¿verdad? O sea, si resulta que esa parte llega tarde, simplemente te la mandan otro día, ¿no? Eso es cierto. Y a veces no recibes lo que necesitas en el momento que quieres, pero, o sea, También podemos revisar como antes solíamos hacer cheques flotantes o lo que sea, donde la fecha en el cheque significaba mucho. Pero, o sea, esa fue realmente la razón por la que Inglaterra cambió, porque no podías hacer que Escocia e Inglaterra estuvieran en los mismos días, aunque hacían negocios entre ellos. pero sí muestra lo importante que es, o sea, hablando de lo importante que es el calendario, las cosas que determinaron cómo funcionaba este calendario y por qué cambiamos de calendario eran cosas como la religión, que por supuesto era muy importante para todas las personas que practicaban, y era muy importante cuando se celebraba la Pascua. Y también nos muestra, ya sabes, la importancia de cosas como los negocios y que los países puedan trabajar juntos, porque sin eso, ya sabes, eso empieza a crear un problema en el funcionamiento de nuestro mundo. El mundo funciona de manera diferente si no todos usan el mismo calendario y al mismo tiempo. Y por eso, ya sabes, Escocia e Inglaterra están teniendo ese problema. Nosotros podríamos haber tenido ese problema con todos los demás. Y si todos estuviéramos usando calendarios diferentes, lo cual ciertamente no es imposible de imaginar, ¿sería eso un caos total? ¿O simplemente nos adaptaríamos como con los usos horarios? Simplemente usan ambos calendarios. Utilizan el calendario gregoriano para los negocios internacionales, pero todavía usan su calendario lunar para decidir sus fechas religiosas y esas cosas. Y las religiones no parecen colapsar sin eso. Eso es lo que las religiones hacían durante 1000 años antes de que llegara el calendario juliano, ¿no? Esto es interesante porque vi, y honestamente no sé qué tanto de esto sea cierto, pero vi un artículo en una revista como Science Magazine que hablaba de cómo los ciervos, en realidad, son democráticos. Y de lo que hablan es de cómo decide la manada cuándo es momento de migrar, cuándo es momento de moverse. Y empiezan a levantar la cabeza y mirar, y levantar la cabeza y mirar. Cuando llega el punto en que más de la mitad están mirando, de repente todos se van. Y eso es decir que incluso, o sea, en la naturaleza, hay una especie de idea básica donde todos se miran entre sí y dicen, está bien, es momento de irnos. ¿Podríamos operar de esa manera? Y si lo hiciéramos, si en vez de que sea 31 de marzo, en cambio, operáramos por, no sé, un calendario lunar, el calendario estacional general, y luego todos simplemente nos miráramos entre nosotros, basándonos en nuestra experiencia de que es momento de sembrar cultivos, ¿aún podríamos comer todos? ¿Y qué tan diferentes podríamos ser como pueblo? ¿Podríamos como pueblo ser menos belicosos?
¿Podríamos como pueblo ser más capaces de llegar a acuerdos sobre las cosas? ¿O acaso un calendario facilita que tengamos conflictos? Eso es interesante. Sin duda todos conocemos a alguien que está tan atrapado en los tecnicismos de algo, que causan problemas, que es tan importante que, ya sabes, estamos siguiendo todos los acuerdos, los minutos exactos y todas las reglas al pie de la letra. ¿Y eso, sabes, eso causa fricción? Mientras que si todos fuéramos más relajados, en lugar de prestar atención a todos esos detalles técnicos que nosotros mismos inventamos, ya sabes, si fuéramos más de seguir la corriente como los ciervos, que es como, ¿cuándo nos vamos? Pues cuando todos tengamos ganas. Sí, todos nos miramos entre nosotros. Y en algún momento podríamos tomar una decisión. Digo, supongo que los humanos han existido por, ¿qué? Al menos 100.000 años. El calendario ha existido por un par de miles de años. Así que, quiero decir, durante bastante tiempo no parecía que lo necesitáramos. Sabes, pero quiero decir, hay versiones de eso. Hay una pieza de hueso que es neolítica que muestra a alguien tallando las fases de la luna. Así que al menos él está entendiendo algo con un calendario lunar o algo así en ese momento. Pero quiero decir, parece que operamos de manera bastante, quiero decir, Otzi, el hombre de hielo, tiene cosas bastante complejas con él, su arco o la forma en que estaban hechos sus zapatos, etc. Y él hizo eso presumiblemente sin saber exactamente qué día del mes era o en qué mes del año estaba. Sí, creo que parte de este argumento y parte de la necesidad del tiempo ha cambiado con la evolución de cómo funcionan las culturas, saber cuándo plantar. Y ya sabes, seamos honestos, es agrícola y el clima es, como todos sabemos, después de haber vivido en Colorado por un tiempo, sumamente impredecible. Así que podrías tener una tormenta de nieve ese día en abril o mayo, cuando normalmente, ya sabes, como dice el viejo adagio, nunca plantes flores antes del Día de las Madres. Pero eso no significa que el día después del Día de las Madres no vayas a tener una tormenta de nieve de 30 centímetros y, ya sabes, todo tu esfuerzo se habrá ido a la basura. Así es. Y entonces quiero decir como agricultor, tienes que basarte en la experiencia para decir este es el tipo de temporada que estamos teniendo. Por eso teníamos almanaques de agricultores. Sí. Pero quiero decir, otro episodio que fue realmente gracioso fue el motín del sombrero de paja, que en sí mismo fue divertido porque es algo basado en el calendario. No puedes usar tu sombrero de paja después del día del trabajo, y la gente lo hizo, y hubo un motín por eso, ¿verdad? Pero quiero decir, una de las cosas de las que están hablando es, ¿cuándo haces el cambio a un sombrero de paja? Cuando es primavera, y ese es el momento en que puedes cosechar fresas. Esas empiezan a cosecharse antes, y están discutiendo si mides la primavera por el sur o por el norte. Entonces, esto es como una pelea sobre cuándo tienes que cambiar de tu sombrero de fieltro a tu sombrero de paja, y necesitas comprar un sombrero de paja nuevo cada año. Y todo esto es solo cosas que inventamos. Y lo suficientemente importante, sin embargo, que la gente que usaba su sombrero en el día equivocado literalmente causaba disturbios en las calles porque los sombrereros querían que compraras sombreros nuevos. Básicamente, de ahí viene el problema. Entonces, ya sabes, de nuevo, esto nos lleva a pensar cuánto de nuestra cultura está diseñada alrededor de este concepto. ¿Cómo fabricamos algo tan loco como que ahora uses sombreros de paja y luego uses sombreros de fieltro según un calendario, cuando durante miles de años no tuvimos un calendario que marcara esas cosas? Sí, Es difícil imaginar que en una sociedad de cazadores-recolectores dijeran, bueno, este es el momento en que te pones este tipo de piel, y si te la pones un día antes... Bueno, así que creo que todos podemos estar de acuerdo. Pie Grande no se preocupa por qué día de la semana es, ¿verdad? Supongo que Pie Grande sobrevive sin tener un calendario. tengo muy buenas fuentes que dicen que ni siquiera tiene un iPhone, así que sí. Ahora sí, volviendo al punto que quiero ampliar un poco. Es como si nuestro mundo se hubiera vuelto cada vez más moderno. Y también mi referencia al comentario sobre la nación de comerciantes. Pero imagina una sociedad moderna en la que no sabes qué día te van a pagar intereses en una cuenta. Gran parte de finales del siglo XX fue finalmente unirnos con una visión más o menos unificada del tiempo. Eso pudo aprovecharse para crear cadenas de suministro justo a tiempo, que fue una de las grandes evoluciones empresariales de los años 80 y 90. Cuando la gente finalmente se dio cuenta de que, tenemos mecanismos que nos permiten llevar nuestra comprensión del tiempo hasta la fracción de segundo.
y asegurarnos de que cuando nuestra fábrica se quede sin la pieza A, un barco y luego un avión o un camión lleguen con la pieza A, con suerte unas horas antes de que la última de tus piezas A anteriores haya sido lanzada a la línea de ensamblaje. Científicamente, en el ámbito científico, ya sabes, la oscilación de los átomos es, bueno, en realidad lo que hace que funcione el reloj atómico. Y por eso lo hemos usado como definición. Así que creo que a medida que las sociedades se vuelven cada vez más avanzadas, la necesidad de tener un concepto unificado del tiempo y uno que todos puedan entender fácilmente. Es cierto que podríamos funcionar con 6 o 7 calendarios diferentes, pero creo que el potencial de confusión es simplemente demasiado alto, especialmente en un mundo moderno donde gran parte del mundo opera bajo un paradigma de justo a tiempo. Porque al final sigue siendo la misma pregunta. ¿Lo necesitamos solo porque lo tuvimos? O sea, ¿o habríamos encontrado una manera diferente sin eso? O sea, eso es... Creo que intuitivamente diríamos que sería muy difícil hacer las cosas complejas que hacemos si todos no estuvieran de acuerdo en la fecha y si todos no estuvieran de acuerdo en la hora. Pero por otro lado, hemos visto que la gente puede hacer cosas en condiciones extrañas y hacerlas muy muy bien. ¿Sabes? Construimos Apolo without, sin la potencia de cómputo que hoy consideramos necesaria incluso para comprar nuestros víveres. Así que no sé si tú compras tus víveres. Supongo que hay gente que no tiene computadora, pero sabes a lo que me refiero. Así que, ya sabes, la necesidad es la madre de la invención, o como se diga, habríamos logrado construirlo todo, coordinado todo con una visión diferente, o es absolutamente necesario para el funcionamiento de la sociedad. No lo sé. O sea, estamos divagando aquí, incluso en lo contrafactual, y realmente te estás preguntando, o sea, ¿sería esto una buena historia de ciencia ficción? ¿Qué pasaría si nunca hubiéramos acordado un calendario? Es interesante pensar en eso, porque ya sabes, fue así. Sí parece que para que nos desarrolláramos como lo hicimos, incluso desde el punto de vista de, o sea, si estamos hablando de la edad de bronce, tuvimos que idear algo. No solo, ya sabes, esta idea de que es cuando cambian las estaciones, sino calendarios. Porque la banca realmente no funciona sin alguna idea de cuándo, ya sabes, cuándo estás pagando. Cuando estás calculando intereses y esas cosas, como mencionó Brad. Y si no tienes, ya sabes, una idea bastante clara de cómo funciona eso, entonces no tienes bancos. Y si no tienes bancos, entonces no puedes empezar a apalancar el dinero que necesitas básicamente para las políticas y luego para las naciones. Y a medida que llegamos a grupos cada vez más grandes, o sea, eso es, ya sabes, pueden funcionar si no lo hacen, grandes. Las civilizaciones complejas operaban con calendarios lunares. Los griegos lo hacían, los egipcios. Los mongoles, eso es cierto. Quiero decir, sin que nosotros, ya sabes, andemos cargando un calendario. Carey. Los babilonios usaban el sistema sexagesimal para muchas cosas. Ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en que tenemos 10 dedos en las manos y 10 en los pies. O que esta es claramente la mejor manera de medir todo, se basa en que de vez en cuando esas personas locas decidieron, pues solo cuenta el número de articulaciones en tus dedos y llegas a 12. Por lo tanto, 12 es la forma más lógica y natural de someterse. Y aprendes, quiero decir. Nosotros aprendemos a contar de 10 en 10, pero igual de fácil podrías aprender a contar de 20 en 20. Pero eso también quiero decir, tenemos, ya sabes, la manera histórica en que todo eso ha sobrevivido. Que, ya sabes, a pesar de eso, todavía tenemos días de 24 horas y horas de 60 minutos. Y todo eso son cosas que se han mantenido de sistemas completamente diferentes. Y no hay absolutamente ninguna razón por la que no puedas dividir las horas del día en 10, 20 o 50, como quieras hacerlo. Estoy seguro de que eso haría feliz a la gente que prefiere el sistema métrico. Tiempo métrico. ¿Te imaginas tener que despertar un día y decir, ahora hay un nuevo tipo de tiempo? Tendríamos que enseñarles a todas nuestras computadoras y a todos nuestros... Sí. Pero y ese código termina dependiendo de algunas de estas ideas que tenemos. Bueno, o sea... Y 2K, que resultó no ser él. Todavía me da risa que Colorado construyó un búnker de desastre para el I2K, pero I2K es un dispositivo completamente fabricado por los humanos. O sea, de esos 2000 años vienen de lo que fue totalmente, ya sabes, como lanzar dardos a una pizarra en algún momento. No hubo ninguna diferencia entre el 31 de diciembre de 1999
excepto que a nuestras computadoras se les enseñó que el espacio seguro solo usábamos 2 dígitos bajo la suposición de que nunca íbamos a cruzar a un nuevo siglo, porque no lo hicimos. En algún momento alguien dijo que ese sería el problema de alguien en el futuro. Y luego llegó ese momento. Entonces quiero decir, aquí hay una pregunta. Entonces, bueno, existió la propuesta del calendario fijo internacional, que fue llevada a la Liga de las Naciones, y fue adoptado originalmente por la Liga de las Naciones, y finalmente fue rechazado por la Liga de las Naciones. Pero esa era la idea de pasar a un calendario más científico que no estuviera basado en la cultura particular de nadie, que no estuviera basado en la fe particular de nadie. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros como mundo, a principios del siglo XX, hubiéramos cambiado a otro calendario? Y todos estuvieron de acuerdo en que simplemente íbamos a usar este ahora. Quiero decir, los obstáculos para eso eran todos culturales. Pero hubo algún momento, o sea, como dices ahora, sería difícil cambiar a un día de 10 horas en lugar de uno de 24 horas. Pero hubo un momento en que simplemente pudimos haber dicho, vamos a hacerlo, ¿verdad? O sea, Se siente como que pudimos haberlo hecho. Prácticamente no parece que fuera tan posible. Porque pienso en el hecho de que intentaron cambiar, intentaron hacer esto así, no vamos a usar DC. Así, solo vamos a usar S, AS y ASI. Y la idea era que solo debía ser eso, entonces ya sabes, estaba fuera de estas convenciones religiosas. Y la cantidad de, honestamente, odio y problemas que eso ha causado me hace pensar que si intentáramos decir, estamos haciendo esto porque no va a ser religioso, vas a tener a cada persona religiosa diciendo, ¿qué demonios? Bueno, o sea, ese fue el problema tanto con el calendario fijo internacional como con el calendario mundial, aunque ambos usan semanas. O sea, aún así lo hiciste. O sea, el concepto ahí es que con el calendario fijo, cada mes va a tener 30 días, ¿verdad? Y con el calendario mundial, cada trimestre va a tener 3 meses de días fijos. Pero ambos se desvían al menos un día y 2 días cada 4 años, o aproximadamente cada 4 años, excepto en los que son divisibles por 400, o sea, las matemáticas siguen siendo las mismas. Y ese era el problema, que tienes este día extra y ese no está en la semana. Entonces, ¿cómo haces? Ya sabes, si se supone que debes adorar al Señor o reconocer al Señor una vez a la semana como algo habitual, entonces, ¿cómo sabes? ¿Qué haces con ese día extra? Que me parece que podríamos decir, ¿qué tal si simplemente no nos preocupamos por ese día extra? Porque digo, el Señor presumiblemente tuvo algo que ver con cuánto tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. No, si ya crees en eso. Pero una de las cosas que eso habría significado es que habrías tenido, y funciona diferente entre los dos calendarios, pero habrías tenido un día al año que esencialmente no estaba en el calendario. Esencialmente, o te saltas el día, o tienes 2 domingos seguidos, o algo así. Y ese día habría sido un feriado internacional. Y cada 4 años serían 2 días de feriado internacional en los que todos estaríamos de acuerdo, que todos compartiríamos porque es la naturaleza del calendario. ¿Y cómo cambiaría eso al mundo? Si tuviéramos un feriado que no fuera basado en la religión, que no fuera cuando nació tu papá, ni nada por el estilo. Ese sería ese día extra. Creo que uno lo tenía en julio y otro lo tenía en enero. Pero me refiero a que, si solo tuviéramos un día extra que fuera simplemente, ya sabes, necesitamos tener un calendario para organizar nuestras cosas. Y eso nos deja con este día, y vamos a usar ese día para festejar. Sería el mundo, o tal vez, ¿cómo se llama la película donde tienen un día al año donde todos pueden cometer crímenes o algo así, la purga o algo así? Tal vez eso es lo que hacemos ese día. No lo sé. ¿Es un día sin moralidad? ¿O es cuando hay toda la moralidad? ¿Es un día para dar gracias por todo lo que tenemos? ¿O es ese un día para discutir con tus familiares? No lo sé. Pero digo, si tuviéramos ese día y todos estuviéramos de acuerdo, ¿cambiaría eso el mundo? ¿Eso cambiaría la forma en que hacemos la política mundial o los eventos mundiales? bueno, y sí parece que hay una conexión ahí. O sea, no quiero exagerar, pero siento que eso uniría un poco al mundo porque es esta idea que trasciende nuestras diversas diferencias culturales. Creo que eso suena bastante genial como, ya sabes, como algo simbólico, como una cosa simbólica. Pero sí lo es, ya sabes. Y si de eso estamos hablando con los calendarios, es, ya sabes, lo que ese tipo de cosas puede significar. No solo, ya sabes, qué día es, sino lo que puede significar más allá de eso. Quiero decir, creo que esa es la pregunta sobre el calendario gregoriano y todos los demás, además del hecho de que tenemos que, o si tenemos que, usarlos para medir el tiempo. ¿Qué nos dicen más allá de eso? ¿Y qué podrían decir que tú crees, ya sabes, que no dijeron?
Y podría, ya sabes, podría decir, aquí hay un asunto, porque la forma en que lo hacemos ahora es que tenemos algunos meses que tienen 30 días y otros meses que tienen 31 días. Y luego agregamos un día extra, en febrero, con el que no hacemos nada, el día bisiesto, ¿verdad? No hay una gran fiesta en el día bisiesto. Y es curioso, porque ahora hay un día festivo cada día de la semana. O sea, ya sabes, el día del helado, ¿no? De hecho, hice un episodio completo sobre eso también. Es el día de hablar como pirata. Y quiero decir, hay 3 momentos diferentes en los que se celebra el día de Pulaski. En Estados Unidos hay 3 fechas diferentes en las que se celebra el día de Pulaski. Uno en su nacimiento, otro en su muerte y otro porque simplemente es conveniente. Esos días, quiero decir, esos. Y decidimos mover todos nuestros días festivos para hacer los fines de semana largos de 3 días, ¿verdad? Entonces, quiero decir, ¿cuál es el significado del Día del Trabajo y el Día de los Caídos cuando acabamos de decir, ya sabes, ni siquiera vamos a fijar la fecha en eso? Simplemente vamos a decir que siempre será un lunes. Así que tienes un fin de semana de 3 días. Así que obviamente podemos ser flexibles en cuanto a lo que consideramos un día. Entonces, ¿no sería más divertido en vez de simplemente, ya sabes, tenemos 31 días este mes y 30 días el próximo mes, un día al año, para equilibrar las cosas, que ese sea el día de fiesta? Sí, creo que eso es un futuro alternativo interesante. Y ya sabes, ¿qué representaría ese día? El mundo moderno, especialmente con, ya sabes, algunas de las cosas que están sucediendo actualmente, uno esperaría que hubiera, ya sabes, quizás un Día Internacional de la Paz, o un Día Internacional del Servicio, o un Día Internacional de Agradecimiento. De dar. Sí, y desafortunadamente, Ojalá que no fuera un día internacional de guerra ese día. Nada cuenta y entonces se disparan entre sí. bueno, sí, esperemos que no, pero ya sabes, eso en realidad es un poco de transición. Sabes, a veces las diferencias en los calendarios eran verdaderos conflictos políticos, religiosos y una mezcla de ambos. Y el hecho de que, de nuevo, los ingleses desconfiaban de toda esta locura que venía del Papa. Bueno, otros países protestantes aún más. Les tomó incluso más tiempo hacerlo. Suecia hizo algo raro. Intentaron implementarlo gradualmente o algo así. Terranova, no quiero pronunciarlo mal, decidió cambiar media hora en el horario de verano en el zona horaria. Así que ellos están a 30 cuando nosotros estamos en... Quiero decir, todas estas son convenciones extrañas. Pero, o sea, el hecho de que hagamos estas convenciones, lo que sea. Indiana podría decidir que todos van a estar en la zona horaria central, en lugar de seguir los horarios en línea y todo eso. El hecho de que podamos hacer eso demuestra que tenemos la capacidad de estar bien. Y piénsalo de esta manera también. Quiero decir, si hacemos algo como viaje a las estrellas aquí, si construimos una nave estelar Enterprise y salimos flotando al espacio, ¿verdad? Nuestro calendario está totalmente basado en la Tierra girando alrededor del Sol, ¿cierto? Así que quiero decir, si estamos estacionándonos en otro planeta que gira alrededor de otra estrella, cuando ves las instrucciones, de hecho, lo encontré, hay una instrucción de guión sobre cómo hacen las fechas estelares en Viaje a las Estrellas. Y básicamente lo que dijeron es que esto no tiene sentido, solo asegúrate de ser consistente durante todo el episodio. Eso es lo que dicen. Porque las fechas se vuelven un sinsentido cuando hablas de viajar a través de varios sistemas solares, varios planetas que no giran todos alrededor del mismo Sol. Quiero decir, un calendario en realidad sería un poco absurdo si estuvieras en Marte, ¿verdad? Porque es un ciclo de rotación completamente diferente. Y aún así, en el sentido de que probablemente lo que terminaríamos haciendo es intentar adaptar eso de alguna manera al sistema que ya tenemos. Diríamos que la Tierra es el punto de referencia y todo se hace en relación con la Tierra, y eso podría molestar a los vulcanos o a los Klingons. Sí. Bueno, entonces podrías tener la apreciación literal de en el año de nuestro Señor, en el año de la Tierra, 4 de abril de 2722, de ahora en adelante conocido como el Día de las Estrellas, lo que sea que estoy inventando. Y creo que eso es una de las cosas que resulta interesante con este tema. Creo que prueba que nosotros, los monos sin pelo, realmente no podemos dejar las cosas como están y en paz. Queremos descubrir y queremos cuantificar todas las constantes universales que podamos.
Y a medida que hemos evolucionado a lo largo de los años, ya sabes, desde civilizaciones primitivas hasta donde estamos ahora, simplemente cómo profundamente analizamos esas cosas. Y luego, de nuevo, siendo monos sin pelo, muy irracionales, ¿con qué frecuencia esto se convierte en conflicto? ¿Con qué frecuencia esto se convierte en un gran problema? Mientras que una especie más racional, quizás más racional, simplemente se relajaría y seguiría la corriente. Y hay cierta alegría en eso. Si siguiéramos la corriente, ¿seríamos una especie más racional? ¿Es esta la naturaleza de la especie o es la especie adaptándose al entorno que hemos creado? Sí, Porque también podrías, en teoría, vivir bajo el océano o vivir en un túnel o en una cueva donde las estaciones no hacen ninguna diferencia, donde la duración del día no importa en absoluto. Y podrías establecer, digo, en una nave espacial también, supongo, podrías poner cualquier ciclo de rotación que quieras. No, podrías decidir, ya sabes cómo quieras hacerlo. No tenemos que vivir en un día de 24 horas. No tenemos que vivir en, ya sabes, o sea, solo lo hacemos porque eso tiene que ver con la rotación del eje. Pero si no puedes ver el sol girando en el eje, ¿qué te importa? Entonces, si hiciéramos un experimento, ponemos a personas bajo tierra y decimos, esto solo será un experimento para vivir bajo tierra, pero no les decimos, y empezamos a acortar lentamente su día, simplemente se adaptarían a eso. ¿Verdad? Entonces quiero decir, ¿nos adaptamos a lo que construimos o construimos algo que es parte de nuestra naturaleza? No pude encontrarlo exactamente. Realmente voy a intentar encontrarlo. ¿Existe algún ejemplo de una verdadera guerra, una batalla peleada por no, es jueves, no, es miércoles? Realmente no pude, o sea, por todas las cosas por las que peleamos, realmente no pude encontrar nada que realmente se redujera a eso. Aparte de que hubo algunos argumentos culturales con el calendario gregoriano y lo que eso tenía que ver con el Papa Gregorio, pero no podía reducirse a que realmente tuviéramos un conflicto por no ponernos de acuerdo en la fecha. sí, no pude encontrar nada parecido a eso. Y sin embargo, sabiendo el trasfondo de algunas de las guerras que han comenzado a lo largo de la historia, estoy seguro de que en algún momento, especialmente durante algún periodo de la historia que no está particularmente bien documentado, y estoy pensando específicamente, ya sabes, en la Alta Edad Media, que tuvo que haber una situación en la que, ya sabes, la tribu A dijera, bueno, esperábamos el tributo el martes, y la tribu B dijera, no, apenas es domingo. Y definitivamente puedo ver cómo, ya sabes, el lado irracional de la humanidad podría causar sin duda algún conflicto. Y probablemente ya haya causado al menos una pelea o algo así. Sí, o sea, es posible que algunas culturas que usan diferentes calendarios, de alguna manera, ahora estén atadas al calendario gregoriano. Y tuvo que haber habido al menos algo de tensión por eso en algún momento. Sí, la hay si alguna otra cultura, digamos, y esto es en términos de un contrafactual, digamos. China fue la que, ya sabes, la que inició la revolución industrial o la que hizo la colonización, y estaban usando su propio calendario. ¿Todos nos habríamos adaptado a su calendario? ¿Habrían encontrado un calendario que fuera más parecido al gregoriano de manera natural? ¿O simplemente habrían seguido usando el calendario que ya tenían porque era el que conocían y los demás tendríamos que adaptarnos? Porque eso es básicamente lo que pasó con el calendario gregoriano. Todos dijimos, puedes tener tu propio calendario, pero todos los negocios se van a hacer en nuestro calendario. Así que no vamos a aprender el tuyo. Sí, no vamos a prestar atención a cuándo es el Año Nuevo chino porque tú puedes, pero, o sea, tienes que reconocer cuándo es el nuestro, porque todos tienen que conocer nuestro calendario, ¿verdad? Y así es como funcionan todos nuestros negocios y trimestres comerciales y cuando empieza el Año Nuevo. Hay cosas más allá del simple hecho de que sea un día festivo, el día de Año Nuevo. También hay todas estas cuestiones prácticas. Y por supuesto, eso es algo que cambió mucho con el tiempo. Cuando empezaba el Año Nuevo, antes solía ser en los idus de marzo. Justo estaba hablando de eso el otro día también. Así que si hubiéramos adoptado un calendario lunar chino, que de hecho puede contar los días perfectamente bien. Si hubiéramos adoptado un calendario oriental en lugar del calendario gregoriano, si ese hubiera sido el que dominó el mundo, se habría mantenido. Quiero decir, ¿eso cambiaría nuestra cultura? ¿Nuestra cultura se vería más oriental? ¿Sería más probable que basáramos nuestra cultura en el pensamiento chino que en el pensamiento occidental? Hoy en día hay personas que argumentan que el pensamiento occidental es bueno, malo o lo que sea. Pero, quiero decir, si hubiéramos elegido o si hubiéramos escogido un calendario hebreo o cualquier otro calendario, quiero decir,
Nos inclinamos hacia el racionalismo occidental y la historia occidental, etc., por el calendario, o el calendario es probablemente una evidencia de que ya nos hemos inclinado hacia eso. Si hubiéramos elegido otro calendario, ¿eso podría ser diferente? Podría decir, desde un punto de vista histórico, que si hiciéramos algo como simplemente cambiar, como se habló de hacer en, no sé, 1930, 1937. Quiero decir, incluso ahora, debido al calendario gregoriano, cuando dices que algo ocurrió en esta fecha, no necesariamente sucedió en ese día, porque los calendarios no necesariamente coincidían antes de que un país cambiara al calendario gregoriano. Quiero decir, el punto del episodio del que hablé era decir que no pasó nada el 5 de septiembre de ese año en Inglaterra. Pero, quiero decir, hubo 5 de septiembre en otros lugares, ¿verdad? Así que si naciste el 5 de septiembre, eso no significa que no tengas cumpleaños ese año, ¿verdad? De hecho, es algo gracioso que pudiste haber nacido el 5 de septiembre en Polonia, pero que en Inglaterra esa fecha no existía y naciste en un día. ¿Y qué pasa si naciste un año antes? El 5 de septiembre, no tuviste cumpleaños ese año, ¿verdad? O sea, simplemente no contaste ese año. Simplemente saltamos ese año, sí. Eso es lo que yo... ¿Cuándo es tu cumpleaños? Pero puedo decirlo desde una perspectiva histórica. Sería más difícil relacionar las cosas si decidiéramos usar un calendario de 13 meses como muchos calendarios lunares o cosas así, después de haber contado de una manera durante mucho tiempo y luego hacer un cambio. Porque ¿cómo sincronizas eso? Pero no lo sé. ¿Cuánto cambia eso realmente la historia? Una vez que Rusia hizo el cambio al calendario gregoriano, lo cual solo hicieron después de que los rojos tomaron el poder, entonces eso movió la Revolución de Octubre a noviembre. Pero quiero decir, ¿qué tanto importa que la Revolución de Octubre haya ocurrido en noviembre? Excepto que la llamamos de octubre. ¿La historia realmente sería diferente? ¿Realmente nos importaría si la llamamos así? Sí. Sí, volviendo al ejemplo en inglés, el cumpleaños de George Washington, porque nació antes de 1750, sí, su cumpleaños cambió. Y entonces, por un tiempo estaban tratando de averiguar, ok, ¿cuándo celebramos el cumpleaños de George Washington? ¿Cuándo fue realmente su cumpleaños? Y eso es, ya sabes, eso es todo. Hasta cierto punto muestra el tipo de tontería que hay detrás de todo lo nuestro, ya sabes, o de cuán específicos somos con todo, y simplemente revela lo absurdo de nuestros intentos de hacer que todo funcione como queremos. Y si hay algo que parece ser, ya sabes, ¿no?, sobre nosotros como humanos, parece ser que queremos imponer algún tipo de orden. Y creo que, ya sabes, cómo y qué tipo de orden imponemos depende del periodo de tiempo, la necesidad, la cultura y todo eso. Pero al final, siempre estamos tratando de hacer algo. Vemos un mundo y para que tenga sentido para nosotros, queremos organizarlo de alguna manera. Y eso se aplica a todo. Los ecosistemas ambientales complejos funcionan completamente sin importarles qué día de la semana es, ¿verdad? Y cualquier cosa que sea un ecosistema ambiental es tan compleja como una nave espacial, o cualquier cosa, como recibir cosas de Amazon a tiempo, de lo que estamos hablando. Y aún así, las plantas de alguna manera pueden darse cuenta solo por qué tan frío o cálido está. No tienen que saber qué día de la semana es ni en qué mes están. No lo saben, y no necesariamente están mirando las estrellas, ni siquiera saben el camino. Que nosotros sabemos cuándo es el equinoccio o el solsticio, ya sabes, ellos lo averiguan más o menos en esas fechas, usando información que nosotros no tenemos. Y eso es increíble pensarlo. Y florecen año tras año, ya sabes, sí. Y a veces florecen en los momentos equivocados. Sí, iba a decir que, sin embargo, puedes tener ese periodo cálido muy largo en enero. Los crocus empiezan a salir y cuando menos lo esperas, el viejo invierno regresa. Así que lo que siempre me sorprende de los tulipanes es que aquí tienes un buen día y todos los tulipanes de repente, ¡boom!, aquí estamos. Y luego de repente se van todos, cada uno de ellos. Mencioné la gran ventisca blanca, y resulta que Whitman había publicado su poema sobre el primer diente de león de la primavera. Ese año fue una primavera especialmente temprana y cálida, y salió el mismo día en que una gran ventisca azotó Nueva York, tumbó todas las líneas eléctricas y congeló a la gente. Y sus poemas en el periódico decían, «Oh, el primer delicado diente de león de la primavera». Todos están bajo 3 metros de nieve. Sí. Y tal vez esa ironía no podría haber existido excepto por nuestra... Sí. Excepto que nosotros inventamos estas cosas, ¿sabes? Decidimos decir.
Sí, anecdóticamente, sabes algo que estábamos discutiendo antes. De hecho, han hecho algunos estudios donde han aislado a personas en ambientes muy neutrales. Y quiero pensar que uno que había escuchado es que por alguna razón extraña, los humanos tendían a sincronizarse con un día de 25 horas en lugar de 24, lo cual, por supuesto, llevó a múltiples observaciones de que esto debe ser por culpa de los extraterrestres. Claramente los humanos estaban sentados. By aliens. Sí, venimos de un lugar que tenía uno más largo. Sí, eso es interesante. Quiero decir, es una conversación interesante. Los alienígenas siempre pueden ser una respuesta. Siempre pueden ser una respuesta. ¿Hemos hecho esa prueba en un pie grande? No sabemos cuál es su cigarra. Su ritmo es diferente al nuestro, y tal vez eso sea porque o él o nosotros somos extraterrestres. ¿Pie grande duerme hasta tarde? ¿Pie grande duerme hasta tarde o se levanta con el sol? ¿Tiene una alarma? Algunos días dice, ¿solo me voy a quedar 5 minutos más? No lo sé. Estas son preguntas. Es una pregunta importante. Es decir, ¿qué tan cerca? De nuevo, quiero decir, supongo que los pies grandes, los osos, los pájaros y los castores no llevan un calendario, y aún así van. Los animales migran y entran en hibernación y hacen cosas que en realidad requieren cierto grado de puntualidad. Las cigarras llevan la cuenta de los años de alguna manera, ¿no? Sí, cuando tienen esos ciclos, o sea, de alguna manera logran que eso suceda. ¿Cómo sabe la cigarra que han pasado 16 años o lo que sea? Sí, es una buena pregunta. De hecho, puede que alguien pueda responder eso. No sé si hay algún científico en algún lugar que sepa cómo las cigarras, cómo lo logran. Él tiene un calendario, está metido en su pequeño agujero y está rayando cosas en la pared. O tal vez son como los ciervos y todos simplemente están esperando hasta que la mitad de ellos haya decidido. La mitad de ellos mira alrededor. No lo sé. Muy bien, Bob está saliendo de su madriguera. Supongo que iré a eso. Supongo que es hora. Quizás solo hay uno de ellos encargado de vigilar el calendario. Así que solo esperan a que ese salga y dicen está bien, ahora es el momento. Y si ese se equivoca, todo se arruina. Sí. Ahora, sí me gusta la idea de un calendario internacional. Quizás ese día, el día extra que obtenemos, podría ser el día de la marmota, donde podamos celebrar otra festividad altamente poco confiable. Para predecir cómo va a estar el clima durante las próximas 6 semanas, mientras de fondo aquí se escuchan comentarios como sujétame la cerveza y otros similares. Me interesaría saber qué piensan las personas, como en los comentarios que ponen. Si tuviéramos ese día internacional, entonces estaríamos usando un día al año que estaba entre medio, porque llegamos al calendario. ¿Qué haría el mundo? ¿Cómo celebraríamos ese día? Creo que sería interesante escuchar algunas de las filosofías sobre cómo deberíamos hacer eso. Gracias por escuchar este episodio del podcast del Chico de la Historia. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Historia Contrafactual, y si fue así, puedes encontrar mucha más historia si sigues al Chico de la Historia en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcasts cada 2 semanas.